habíamos pensado en parkinsonismos, vais a ver que voy a hablar algo de parkinsonismos, pero fundamentalmente de la enfermedad de Parkinson. Entonces, bueno, estos son mis conflictos de intereses que no influyen en esta charla, pero al final, como voy a hablar de productos también, lo primero de lo que vamos a hablar es del cambio de la definición de la enfermedad de Parkinson, que va cambiando desde la clínica hasta lo que es una definición biológica. ¿Y cómo ha sido eso? En esta diapositiva tan alteradilla, lo que ha ocurrido es que tenemos una técnica que antes de la que no disponíamos, y es la capacidad de amplificar la alfa-sinucleína en sangre. Perdón, en sangre no, en líquido cefalorraquídeo, hoy por hoy. Entonces, podemos sacar una muestra de líquido y ver si hay depósito o no de alfa-sinucleína gracias a estas técnicas de amplificación, de análisis que se basan en cortar y elongar, cortar y elongar, cortar y elongar, y elongar de forma cíclica hasta que se haga detectable. Entonces, dos fórmulas de hacerlo, RT-QI, que es una de ellas, y la PMCA es la otra. El caso es que esto ha revolucionado verdaderamente un poco el mundo del Parkinson hoy por hoy. Con estas técnicas en sangre, ya os digo que todavía no, pero en líquido y en biopsias de piel, por ejemplo, también podemos empezar a distinguir un parkinsonismo de otro. Ambas, por ejemplo, sabemos que la atrofia multisistema tiene depósitos de alfa-sinucleína, pero en menor grado que en la enfermedad de Parkinson, entonces también nos ayuda a distinguir. Y este artículo que salió el año pasado, que se publicó en Lancet, utiliza la corte de la PPMI, que es una corte muy grande, de pacientes, controles, pacientes a riesgo. Y en esta corte lo que aportó este tema de los alpha-synuclein assays es el distinguir con un 87,7% de probabilidad de distinguir una enfermedad de Parkinson de una persona sana, ¿no? Entonces esa sensibilidad es bastante alta y sobre todo, como necesitamos para cualquier cribaje, tiene una especificidad muy alta también, ¿no? Con un 96% de especificidad estás bastante seguro de que los sanos los vas a clasificar como sanos. Pacientes con una enfermedad de Parkinson y una hiposmia aumenta la sensibilidad hasta un 98%. Pacientes con solo trastorno del sueño REM o hiposmia, pues tenemos una sensibilidad bastante alta también, porque estos pacientes ya tienen depósitos de alfa-sinucleína y los estamos detectando cuando están como a riesgo de desarrollar la enfermedad. Ya os digo, y que de esto hablaremos un poco más tarde, hay algunas enfermedades genéticas, LARC2 es de lo que más hay en el PPMI, que por ejemplo tiene una sensibilidad baja. ¿Por qué? Porque hay menos depósitos de alfa-sinucleína. De hecho, algunos pacientes no tienen cuerpos de Levy ni alteración de alfa-sinucleína detectable. Entonces, publicaciones en el Lancet del año pasado que han revolucionado verdaderamente un poco nuestro mundo, en el que se empieza a clasificar a los pacientes basados en tres, ellos lo llaman anchors, ¿no? Que se dice en inglés, en tres anclas, que son sinucleína sí o no, dependiendo de este análisis que hacemos en líquido o de la inmunohistoquímica que hacemos en la piel o de lo que venga. Degeneración nigroestriatal, detectable por DAT-scan o por un PET o por lo que venga, pero el caso es que tienes como que detectar esa degeneración. Y luego el estado genético. Ya siento, porque ya se ha descolocado todo, pero en el estado genético tenemos variantes de mayor o menor riesgo y también tenemos enfermedades genéticas que tienen una dominancia completa y sabemos que van a desarrollar la enfermedad. Entonces, vamos a clasificar según ese estado genético. Como veis aquí, esto sí que se ve bien, empezamos a clasificar estadio 0, por ejemplo, pacientes que tienen esas variantes que sabemos que son dominantes y con penetrancia completa y tienen 0 clínica. Ya están en un estadio 0. Estadio 1A, tenemos un DAT-scan positivo, tenemos una alfa-sinucleína en líquido y en cambio el paciente no tiene ningún síntoma. Estamos hablando de pacientes con trastorno del sueño REM, pacientes con hiposmia, ya son un estadio 1A o 1B. Y a partir del estadio 2 ya estamos hablando de síntomas clínicos de la enfermedad. Entonces, bueno, como veis,
lo que intentamos es aquí fundamentalmente detectar a los pacientes antes, porque gran parte de los problemas que estamos teniendo en encontrar tratamientos es que, lo que decimos siempre, empezamos demasiado tarde y ya tenemos el 80% de la sustancia negra totalmente volada. Entonces, estamos intentando captar y clasificar a esos pacientes antes. Y ya os digo que incluso hablamos también de riesgo cuando tienes pacientes con variantes que no tienen necesariamente esa penetrancia tan completa, pero que son personas a riesgo. En el mismo Lancet, otra clasificación, digamos que grupos que publicaron a la vez, entonces se publicó como un poco back-to-back en la revista. Similar en cuanto a sinucleína sí o no, degeneración sí o no, genética sí o no, y ellos sí que incluyen, que no se ve, el tema de los síntomas. ¿Por qué os cuento esto? Porque estas clasificaciones tienen algunos problemas. Primero, que hay algunas enfermedades genéticas en las que no tenemos sinucleína. Por ejemplo, la parquina. La parquina es una enfermedad autosómica recesiva, frecuente en gente joven, es un gen que vemos con bastante frecuencia y normalmente no hay cuerpos de Levy y no tenemos este ASEI positivo a sinucleína. Y en cambio tiene una enfermedad Parkinson. Una enfermedad Parkinson como la hemos conocido hasta ahora, porque sintomáticamente son indistinguibles de una enfermedad de Parkinson idiopática. Y como os digo, el LARC2 es otro de los genes que a veces no da sinucleína. Otro problema que podemos tener es que el patrón de degeneración es variable, entonces sí que, bueno, a lo mejor tienes pacientes que que el DAT scan no es positivo hasta bastante más tarde que en otros, con lo cual esto también puede no ayudar, ¿no?, con esta clasificación. Y fundamentalmente, y esto es en lo que nos influye a los clínicos, que empezamos a hablar de enfermedad antes de tener enfermedad. O sea, estamos clasificando a pacientes como pacientes que tienen una enfermedad por sinucleinopatía, que no tienen alteración de la marcha, que no tienen temblor, que no tienen los rasgos clínicos típicos de la enfermedad de Parkinson. Y eso, bueno, es un cambio de paradigma y un cambio de mentalidad y algo en que los clínicos nos tenemos que empezar a sentir cómodos, porque yo creo que vamos definitivamente en esta dirección y entonces van a ser nuestros compañeros de sueño los que nos manden a los pacientes, los que les digan a un paciente: tiene usted una sinucleinopatía. Y que tenemos que empezar a hablar en esos términos. Luego, si queréis, pues comentamos un poco, porque esto está pasando en otras ramas de la neurología, evidentemente en lo que es la demencia también, en la esclerosis múltiple, estas clasificaciones biológicas. Entonces, bueno, esta es una editorial del Neurology que comentaba que, bueno, que estamos muy cercanos a tener un shift of paradigm, ¿no?, donde antes estábamos pasivamente buscando signos clínicos y además muy, como los neurólogos, ¿no?, normalmente somos muy orgullosos de nuestros conocimientos semiológicos, y ahora pues estamos cambiando a esa definición biológica en la que un paciente no es un paciente, entre comillas, va a entrar perfectamente, no vamos a ver absolutamente nada y es una persona que va en camino, ¿no?, de desarrollar una enfermedad de Parkinson y ya tiene una sinucleinopatía. Entonces, ¿qué nos falta con este tema de la sinucleinopatía? La verdad es que lo que os he contado de los análisis en líquido son difíciles de estandarizar. No, para mí es difícil comprender el por qué. Tiene que ver con la labilidad de la sinucleína como proteína, el hecho de que al fragmentarse es más difícilmente detectable y entonces, por lo visto, todavía falta el estandarizar. Por supuesto que esto sea posible en sangre, nos va a facilitar muchísimo las cosas. Y también que hoy, por ejemplo, nos sirve, como os decía, como cribaje, distinguir sanos de enfermos, distinguir una atrofia multisistema de una enfermedad de Parkinson, pero todavía, como os comentaba, el problema que nos falta con la alfa-sinucleína hoy es que no podemos cuantificarla, entonces no nos sirve como biomarcador de progresión, que es lo deseable, ¿no?, en un biomarcador. Avances de la fisiopatología desde las aportaciones de la genética. En estos últimos años se han descubierto 2 genes nuevos.
Estas son dos cortes importantes, enormes, 12.000 pacientes en una, 8.000 en otra, en las que son pacientes que en principio no tienen factores de riesgo genético, que no tienen historia familiar y que aún 13% de esos pacientes tienen una mutación genética. Entonces, bueno, simplemente nos habla de la importancia de pedir genética a todos nuestros pacientes y no necesariamente a los que tengan antecedentes familiares, porque además nos puede enfocar a genes nuevos, está aquí la granulina, está aquí la GTP ciclohidroxilasa, que resulta que son positivos para esos genes que normalmente no asociamos con la enfermedad de Parkinson, pero bueno, pues a veces pueden dar ese fenotipo y hasta ahora no los conocíamos. Como os comentaba, dos genes nuevos. Uno, que es el RAP32. Este es un gen importante porque es causa una enfermedad de Parkinson dominante, suelen tener antecedentes familiares, está, fenotípicamente se parece mucho al LARC2, o sea, enfermedades asimétricas, típicas, similares a las idiopáticas, y además es que este gen activa la quinasa LARC2, entonces están, también en la patogenia están en la misma parte de la cadena, ¿eh? Entonces este gen nos puede aportar también sobre la patogenia. Otro gen descubierto, os comentamos, ya os presenté, porque este chico es un caso nuestro, ¿no?, que aportamos a las familias para la descripción de este gen, que es el PSMF1, Proteasome Inhibitor Subunit. Esta enfermedad sí que es autosómica recesiva, es muy diferente de una enfermedad de Parkinson al uso, suelen ser enfermedades de Parkinson juveniles, muy agresivas, tiene un espectro clínico también muy variable, desde la artrogriposis letal, que son generalmente es más frecuente en hombres, pero chavales que mueren en la infancia por esta artrogriposis, hasta pues, un fenotipo de Parkinson juvenil muy mitocondrial, con comorbilidad psiquiátrica, mucha disfagia, mucho blefarospasmo. No sé si os acordáis de este chico, os lo voy a poner aquí a ver si me deja. No es que esté paralizado el vídeo, es que creo. Es que él está muy parado. Ahora sí, ahora sí. En la exploración de los ojos, no sé si os acordáis, tiene muchísimo, yo lo llamaría una apraxia ocular. Este chico, después de cerrar los ojos, ahí sale toda con picones, le cuesta muchísimo abrirlos. Ahí se toca y tiene ese truco y le ayuda. Tiene muchísima disartria, muchísima disfagia. Bueno, esto es un traumatismo craneoencefálico en una caída, ¿no?, porque tiende a la cestinaria a caer hacia adelante. Y muy joven, ¿eh? Este chico empezó con 28 años, justo al terminar más o menos la carrera de arquitectura. El caso es que este gen está relacionado con el FBOX7 y por eso da también este fenotipo mitocondrial. Y sin meternos mucho en detalle, el tema es que al final la genética pues, nos ayuda fundamentalmente a clasificar mejor a nuestros pacientes, fenotiparles mejor, cara a ensayos clínicos en el futuro. Tenemos 2 ensayos clínicos ahora mismo en fase 3, en pacientes con alteraciones genéticas. En el LARC2 es uno y el GBA es otro. Nosotros estamos participando en ese estudio. Y el caso es que podemos ver en esta foto, ¿no?, de la fisiopatología de la enfermedad, pues dónde actúa cada gen, la mitocondria, el proteosoma, el lisosoma, todo esto que falla, ¿no?, y la inflamación, que son pues esos eslabones que pueden producir la enfermedad y para la cual tenemos tantísimos mecanismos y por eso nos está costando tanto encontrar una cura para todo, porque está claro que no hay una cura para todos los Parkinson, sino que conforme nos vayamos dirigiendo más, creo que tendremos más éxito. Ahora hablaré un poquito sobre el avance en los tratamientos, que desgraciadamente no ha sido espectacular, pero algo vamos avanzando, fundamentalmente en las nuevas formulaciones del levodopa, nuestro tratamiento desde los años 70, pero tan eficaz para la enfermedad.
Sabéis que tenemos la levodopa inhalada, que se llama Inbrida, este es el nombre comercial. No sé si lo habéis visto, quería haberme bajado uno y se me ha olvidado, pero bueno, es básicamente como una especie de inhalador como los que pueden usar los pacientes asméticos. Lo que haces es coger, meter una cápsula, aspirar así y le pone en on al paciente relativamente rápido, en 10-12 minutos. El problema es que dura solamente 1 hora. ¿Tiene ventajas? Sí, fundamentalmente el bypass del paso gástrico. Entonces, en pacientes donde mucho estreñimiento, mucha lentitud, mucho fallo de dosis, pues desde luego lo puedes probar porque ayuda. Y a mí, la verdad es que yo incluso en la consulta me ayuda a ver si a lo mejor me estoy quedando corta de levodopa, ver si el paciente está en un on subóptimo, le puedo dar la levodopa inhalada y verle a la media hora y ver cómo está. Incluso como diagnóstico en esos pacientes que la levodopa no me hace nada, no me hace nada, no me hace nada, y lo que no sabes es si la están absorbiendo, que es un gran problema en nuestros pacientes. Entonces, bueno, es un arma más, viene muy pronto otra formulación que será sublingual, en este caso va a ser de apomorfina. Sabéis que tenemos la apomorfina en inyección y en abril, en principio, llega la apomorfina sublingual, que va a tener diferentes dosis y que es más fácil quizás de usar que esto. El problema de esto es que a veces los pacientes no tienen fuerza o no sobre todo si están en off, de aspirar mucho, les da tos, sabes que empieza a salir ahí todo el polvo y es un poco incómodo de usar. Pero los pacientes, desde luego, tengo pacientes que les está yendo muy bien y que les puede sacar de esos off, sobre todo los off, yo diría postprandiales y los de la cinesia matutina. Tenemos ahora ya la levodopa subcutánea, otro gran avance, foslevodopa, foscarbidopa. Como sabéis, hasta ahora teníamos como bombas de infusión continua y terapias avanzadas la bomba de apomorfina y la duodopa. La duodopa requería entrar directamente en el estómago, una gastrostomía, curar una gastrostomía y cuidar una gastrostomía. Y bueno, pues a los pacientes esa idea no les hacía mucha gracia, como es vamos, comprensible, y el tema de que sea algo subcutáneo es mucho más atractivo. Problema de lo subcutáneo que nos está pasando con esta nueva bomba, igual que con la anterior, los nódulos cercanos a la zona de inyección. Porque al final es bastante lipofílico esto que estamos usando, entonces se presentan estas erosiones en la piel a veces, celulitis, eritemas, como es el caso también de la foslevodopa. Estos son 2 estudios randomizados bastante grandes, 140 pacientes en uno, 250 en otro, y lo que se vio es que la levodopa en infusión continua versus levodopa oral, bueno, pues ganaban casi dos horas de buen on y disminución de casi 2 horas de off. No eran pacientes muy avanzados, porque si veis tenían una media de off de 2 horas y media, que no es muchísimo, pero bueno, ganaban esto. Y todo esto, pues volvemos a lo mismo, es que la absorción de la levodopa oral es muy errática y más conforme va avanzando la enfermedad. Con lo cual, todo lo que sea bypassear estómago e intestino, porque sabéis que se absorbe en la segunda porción del intestino, pues eso que nos aporta. Agonista dopaminérgico nuevo, se llama tabapadón, es un agonista D1, D5, no tenemos nada de esta clase, entonces estamos expectantes para ver qué nos puede aportar este agonista nuevo. Todavía no se ha publicado en los ensayos clínicos, pero la FDA ya lo ha aprobado porque ha demostrado eficacia y sobre todo parece que un perfil bastante más seguro que los agonistas que estamos usando hasta ahora. O sea que, bueno, también tenemos así optimismo con este y a ver cómo lo vamos a poder usar. El problema, ya sabéis que con los agonistas habituales es el sueño, alteraciones gástricas y sobre todo el trastorno de control de impulsos. Pero este se parece más a la dopa, sobre todo en su efecto D1, y esperamos que, porque los demás suelen ser perfil de 2, de 3, de 4, pues esperemos que parece ser que puede ser más seguro. IFU, tuvimos una charla hace poco sobre el IFU, entonces ya somos todos expertos, pero aportar que verdaderamente sí que ha sido algo de los últimos 5 años que ha aportado a esas personas con una enfermedad de Parkinson unilaterales
no muy avanzadas, 4 o 5 años dentro de la enfermedad, que mejoran bastante con el IFU, que es seguro en ellos, efectos secundarios, la disartria y la inestabilidad, siempre tenemos que tener eso en mente. Por tanto, es una opción para pacientes no muy avanzados y que sigan teniendo un Parkinson muy asimétrico. Os traigo un estudio negativo porque, bueno, creo que a veces también hay que reportarlo sin duda. Se intentó el IFU en el globo pálido y la verdad es que fue eficaz. Mejoró la UPDRS-NON, que era uno de los primeros objetivos, mejoraron las discinesias también, se pudo bajar medicación, pero tuvo unos efectos secundarios demasiado importantes, demasiada alteración de la marcha, demasiada disartria, bastante alteración visual del gusto e incluso debilidad facial. O sea que el problema aquí es que el target es menos seguro que el núcleo subtalámico. Pero bueno, queda ahí que el GPI sigue siendo, sin duda, y lo es para la estimulación profunda, una diana factible para la enfermedad de Parkinson, sobre todo cuando tiene muchas discinesias y distonía. En cuanto a la cirugía de Parkinson, la verdad es que ha habido muchos avances tecnológicos que nos ayudan en lo que es nuestra DBS convencional, que llevamos haciendo desde los años 90 prácticamente. Tenemos electrodos dirigibles, cada vez más dirigibles, más polos de los cuales podemos elegir. Tenemos sistemas de mapeo más eficaces, mejores, utilizando la propia imagen del paciente. Vamos, el atlas de Saltebrand ya pasa a ser la prehistoria. Estamos usando la propia sustancia negra del paciente, el propio caudado del paciente, y podemos ahí diseñar, ¿no?, nuestra trayectoria y ver qué estamos afectando. Os traigo este estudio que la verdad es que tiene muy pocos pacientes, pero a mí me parece que tiene mucho recorrido y que sería un cambio también de paradigma para nuestros pacientes operados, y es el tema que hasta ahora hacemos estimulación continua. Pacientes, se le pone el estimulador, tú programas y todo el rato tiene el mismo voltaje, la misma amplitud de energía, ¿no?, que está entrando en el núcleo subtalámico. Y como bien sabemos, nuestros pacientes fluctúan. No solo fluctúan por la medicación, sino fluctúan porque sí. Y muchas veces ni siquiera sabemos el por qué. Si han dormido mejor, han dormido peor, han comido más, han comido menos, etc. Entonces, tener una estimulación adaptable es una cosa muy atractiva que nos encantaría que funcionase. Y en este caso, bueno, se hizo un estudio randomizado con pocos pacientes, son solo 4, en los que los electrodos tenían 2 partes, una dentro del núcleo subtalámico y otra en lo que es la corteza, en lo que es la corteza motora. Entonces, detectaban los rayos gamma de la corteza motora, y si disminuía el rayo gamma, subía la amplitud del estimulador. De esta forma, detectabas con los rayos gamma, lo que estamos detectando es esto, las oscilaciones, que rayos gamma estoy ahí con mi gamma knife. Las oscilaciones gamma de la corteza detectamos como en un estado hipodopaminérgico, subimos la amplitud para como responder a esa necesidad. Entonces, bueno, fueron mejor que los pacientes comparados, ¿no?, con estimulación continua habitual. Y bueno, es una cosa que tenemos que seguir explorando porque desde luego, en teoría, suena que puede funcionar mejor. Yo creo que el tema de los wearables, que yo creo que ya hemos hablado alguna vez, de la inteligencia artificial, todo esto que nos puede ayudar a monitorizar la enfermedad del paciente, la respuesta al tratamiento, incluso la detección precoz en esos pacientes con trastorno del sueño REM, con hiposmia, también, vamos, ya acaba de subir un poco en el rango de factor de riesgo la hipotensión ortostática, que también está pues muy arriba en predecir el desarrollo de la enfermedad. Bueno, pues a estos pacientes poder detectar antes el que empiecen a tener un problema motor. Entonces, todo lo que sea wearable, pues también nos es atractivo, también al paciente, una forma objetiva, ¿no?, de medir nuestras intervenciones. Aquí están, os he traído 7 que están aprobados por la FDA y también en la Unión Europea. Para terminar, no quiero dejar además ahora que está aquí también un paciente, ¿no?, el hablar de la investigación y de todo lo bueno que
que esperemos que vengan. Hay 136 ensayos clínicos hoy, modificadores de la enfermedad de Parkinson, que son muchos, ¿no? 136 ensayos en total, 60 modificadores de la enfermedad y 76 en sintomáticos. Entonces, bueno, hay muchos ensayos, evidentemente, mucha investigación, mucho interés en ir avanzando en la enfermedad. Como os comentaba antes, 2 ensayos clínicos en pacientes con mutaciones genéticas, con lo cual creo que es ahora ya protocolario el pedir genética a nuestros pacientes, no solamente a los más jóvenes, pero desde luego a quien tenga una historia familiar, porque saber más sobre su enfermedad nos ayudará a saber tratarles mejor. Ya sabemos algunas cosas, por ejemplo, con el GBA, que es una enfermedad generalmente más agresiva. Sabemos que la estimulación subtalámica va menos bien, entonces son pacientes que a lo mejor directamente tenemos que derivar a terapias con infusiones continuas y no operarles, cuando serían los pacientes que a lo mejor operaríamos, cuando tienen 50 años, fluctúan, no van bien con su medicación oral, pues son pacientes, antes de saber su genética, quirúrgicos, pero luego resulta que es que van peor que otros pacientes, fundamentalmente por alteraciones cognitivas. Con lo cual, cuanto más sepamos de nuestros pacientes, mejor. Seguimos, la diana de la alfa-sinucleína sigue viva. Esto, pues, la verdad es que ha habido muchos intentos, muchas decepciones, pero bueno, siguen vivos 2 ensayos que tienen la alfa-sinucleína como target inicial. Reducir su producción, inhibir su agregación, las vacunas con los anticuerpos, ¿no? que intentan evitar el depósito y la agregación de la sinucleína, y los modeladores la proteostasis de sinucleína. Hay son esas 4 fórmulas que tenemos como sinucleína como target. Y luego la historia de los agonistas GLP-1, que yo creo que se habla de ellos prácticamente en todos los ámbitos, en el ámbito de la obesidad, por supuesto, también en el de las adicciones y también en la enfermedad de Parkinson, porque es un gran antiinflamatorio, o pensamos que es un gran antiinflamatorio. Este es un estudio que salió publicado en New England hace un par de años, con lixisenatide. Es un fase 2, muy esperanzador, eran muchos pacientes, a pesar de ser un fase 2, pacientes con una enfermedad temprana. El objetivo era mejorar la UPDRS, 156 pacientes, y resultó que mejoraban bastante después de una intervención con lixisenatide. ¿Qué pasó? Noviembre del año pasado, octubre, perdón, del año pasado, el fase 3 de lixisenatide ha sido negativo. Entonces ha sido un palo, la verdad, porque teníamos todos como puesta mucha esperanza en este fármaco, pensando que podía actuar a nivel de la inflamación, mucho en fases tempranas de la enfermedad, incluso afectar el curso de la enfermedad, modular el curso de la enfermedad, y resulta que no. Hay en un subgrupo de pacientes que en el post-hoc parece que sí que puede ser eficaz, y son justamente los hombres jóvenes de 50 a 60 años. Entonces, bueno, se va a hacer ahora un nuevo estudio en esa subpoblación. Pero, bueno, ya os digo que tenemos que volver a darle una vuelta también al GLP-1. Y ya como conclusiones, un poco resumen de lo que hemos comentado. Lo primero, que los análisis del depósito de alfa-sinucleína se han convertido en un biomarcador con alta sensibilidad y especificidad para detectar la enfermedad de Parkinson y distinguir de otras sinucleinopatías como la atrofia multisistema, y también de personas sanas. ¿Qué falta? La estandarización de la técnica, el poder hacerla en sangre, el cuantificar la alfa-sinucleína para que nos sirva como biomarcador de progresión, y que, bueno, estamos acercándonos cada vez más a ese paradigma de definir la enfermedad de forma biológica y no clínica. El descubrimiento de estos 2 genes que os he comentado, que sobre todo nos ayudan a pintar mejor, ¿no?, la fisiopatología de la enfermedad. Los nuevos tratamientos que básicamente hasta ahora
no dejan de ser nuevas formulaciones de cosas que ya teníamos. Levodopa por un lado, este agonista nuevo que veremos cómo de nuevo y cómo de diferente es, y luego los avances en la cirugía, que yo creo que sí que son reseñables, el IFU sin duda, las nuevas tecnologías de la estimulación profunda, y bueno, la investigación continúa, hay que mantener la esperanza en estas nuevas dianas, los genes, la alfa-sinucleína, la inflamación, y